Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación de las finanzas del Estado en la vigencia 2022. Somos estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), de la especialización de Finanzas Públicas, semestre 2. Los panelistas que conformamos el siguiente podcast son Luis Gabriel García, Adriana María Villanueva, Laura Liliana Abril y quien les habla, Lady Usme Ortiz. Para nosotros como panelistas es de suma importancia tener claridad sobre la situación financiera del Estado en la vigencia 2022, ya que nos ayuda a darnos cuenta cómo afecta directamente la capacidad del gobierno para cumplir con sus responsabilidades, promover el desarrollo económico y social y garantizar la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. Encontramos como primer tema la economía colombiana entre la vigencia 2019 y 2022. La economía colombiana mostró tres fases. La número 1 fue la recesión, provocada principalmente por las consecuencias económicas de la pandemia. La segunda fue donde se produjo un fuerte efecto de recuperación. Y la tercera fue donde se evidenciaron señales de deceleración para llegar a los niveles de crecimiento usuales en las últimas décadas. Para nadie es un secreto que la pandemia COVID-19 marcó un hito histórico en el sentido que generó una de las recesión más importante en la historia de la economía de la humanidad. Esto condujo a que el crecimiento mundial de dicho año haya sido el más bajo de la década, cercana al menos 3,1%. En Latinoamérica con un menos 66% y en Colombia con un menos 7%. En el 2022 la economía colombiana alcanzó un crecimiento del 7,5% luego de haber registrado una drástica caída, distinguiéndose la recuperación en el 2021 y teniendo en cuenta además la baja del PIB en 2020, motivada principalmente por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con su contribución al crecimiento económico en 2022, se destacaron los sectores de comercio, transporte y hoteles, seguido del arte, entretenimiento, industria y administración pública. Los sectores con los menores crecimientos en el 2022 fueron los suministros, gas y agua y el de explotación de minas y canteras, mientras el sector agropecuario presentó una contribución negativa. En cuanto a las contribuciones al crecimiento promedio de los sectores de producción, durante el 2018 y 2022 se destacó el comercio, la administración pública y el arte y entretenimiento y las industrias manufactureras. En cuanto a los indicadores del mercado laboral entre 2018 y 2022 en porcentaje, cabe señalar que el mercado laboral presentaba señales de debilidad en medida en que la relación de empleo-población empezó a reducirse desde el 2015, en tendencia que se prolongó en el 2018 y 2019 y se agudizó con la pandemia. La pobreza multidimensional, por su parte, tuvo una continua reducción entre el 2011 con un 28,8% y en el 2016 con un 17,6%. No obstante, esta tendencia se interrumpió en el 2018 cuando se elevó al 19,1%. En el 2019 presentó una reducción, mientras tanto que en el 2020 aumentó con el nivel de la pandemia. Y en el 2020 el nivel de la pobreza multidimensional se produjo en el 12,9% por parte debido a la reactivación económica. En cuanto a la evolución de la explotación de bienes en Colombia entre el 2018 y 2021, el déficit comercial se profundizó debido al mayor incremento de las importaciones, explicando por las compras externas de suministros industriales, equipo de transporte y bienes de capital en el 23,2%. Sin embargo, en el 2022 se registró una mejora de la balanza comercial por las mejores explotaciones de servicio donde sobresalió el turismo. En cuanto a la moneda nacional, registró una tendencia de la devolución y una externa volatilidad durante el cuatrenio
la cual ha sido la variable de ajuste para amortizar los efectos de los choques externos. Los precios internacionales del petróleo mostraron una tendencia hacia el crecimiento a pesar de la fuerte caída evidenciada por el periodo agudo de la pandemia. Y en cuanto a la inflación de la política monetaria, durante el cuatrienio atravesaron por dos fases, una de menor inflación y expansión monetaria durante la fase aguda de la pandemia y otra inflacionaria y de contracción monetaria después de la pandemia. El balance de las finanzas públicas de Colombia durante la vigencia 2022 nos revela la Contraloría General de la República en su informe consolidado, realizando una exposición general del comportamiento de los ingresos, los gastos y financiamiento de cada uno de sus componentes sobre la situación de las finanzas del Estado de este año. Nos revela un panorama fiscal desafiante para Colombia. Durante este año se registró un mayor déficit consolidado en las finanzas públicas, principalmente atribuido al resultado deficitario del sector como el de seguridad social, los gobiernos territoriales y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. A pesar de esto, el déficit se observó una reducción en el nivel de la deuda bruta con relación al Producto Interno Bruto del sector público, consolidado gracias al factor como el crecimiento económico y la estabilidad de las tasas de interés real de la deuda. Las operaciones de política económica implementadas por las autoridades durante la pandemia jugaron un papel crucial en el resultado fiscal del Estado en el año 2022. Estas medidas se enfocaron en mitigar el impacto negativo de la crisis sanitaria y en impulsar la recuperación económica. También vemos al respecto que en el sector público financiero de Colombia, integrado por el Banco de la República y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, obtuvo en el año 2022 un superávit de 1,33 billones, esto que equivale al 0,09% del Producto Interno Bruto. Estas cifras es superior en 0,87 billones al logrado en el año anterior 2021 como consecuencias de un incremento de los ingresos del Banco de la República. Asimismo, el informe nos muestra que el déficit consolidado en las finanzas para el año 2022 fue de 83,56 billones, representando el 5,71% del Producto Interno Bruto. A pesar del déficit, se obtuvo una reducción en el nivel de la deuda bruta con relación al Producto Interno Bruto del sector público, disminuyendo en 2,5 puntos porcentuales. Gracias a las medidas de la política económica implementadas durante la pandemia, fueron fundamentales para contrarrestar los efectos adversos en las finanzas del Estado, destacándose el crecimiento en los ingresos y en los ajustes en el gasto público. En la situación de las finanzas del Gobierno Nacional Central, la actividad económica de Colombia en el año 2020 se vio fuertemente afectada debido a la pandemia del COVID-19. Las medidas de cuarentena y cierre de los sectores no esenciales para proteger a la población tuvieron un impacto significativo en la economía del país. Esto dio una ralentización de la economía, una caída en el recaudo tributario y la necesidad de un gasto público adicional para apoyar al sector de la salud, a los grupos vulnerables de la población y algunos sectores económicos afectados por la crisis. Para proteger a la población y apoyar a los sectores más afectados durante la crisis generada por la pandemia del COVID-19, el Gobierno Nacional Central de Colombia implementó diversas medidas, entre las cuales podemos destacar la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias en el año 2020, con el objetivo de disponer de recursos adicionales para el manejo de la pandemia, destinados específicamente a fortalecer el sistema de salud, garantizar la atención y prevención del COVID-19.
y contrarrestar la afectación económica y social para mantener el empleo y el crecimiento. Realizaron cambios transitorios sobre algunos impuestos en sectores específicos, como el impuesto al valor agregado, como una herramienta adicional para minimizar y amortiguar los daños económicos causados por la pandemia. Dirigir recursos adicionales para la protección de la salud, la población vulnerable y el empleo a través de programas como Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción y la creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal. Implementación de medidas financieras y crediticias para posponer el pago de créditos, así como dar garantías para facilitar recursos crediticios a grandes empresarios, MIPYMES y trabajadores independientes, con el fin de mantener la liquidez durante esta crisis. Estas medidas fueron fundamentales para mitigar los efectos negativos de la pandemia de la población y los sectores más afectados de la economía colombiana. Entre el año 2019 y el año 2022, el Gobierno Nacional Central de Colombia experimentó una evolución de su déficit fiscal debido a los efectos de la pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas para hacer frente a esta crisis. Se detalla la evolución del déficit fiscal y los ajustes en las metas proyectadas. En el año 2020, el déficit fiscal fue del 8,2% del Producto Interno Bruto, lo cual presentó un aumento significativo respecto a años anteriores, debido a las medidas extraordinarias tomadas para hacer frente a la pandemia. Para el año 2021, la meta inicial del déficit fiscal del 2,2% del Producto Interno Bruto se aumentó a 8,2% del Producto Interno Bruto, reflejando la necesidad de mayores recursos para enfrentar la crisis generada por la pandemia. En el año 2022, el déficit fiscal se redujo a menos 5,2% del Producto Interno Bruto, mostrando un avance y un fortalecimiento en comparaciones con los años anteriores. Esta reducción se explica por el fortalecimiento de los ingresos y el fin de los programas extraordinarios de gastos implementados durante la pandemia. Estos ajustes en las metas proyectadas reflejan la necesidad de adaptar una política fiscal a circunstancias cambiantes provocadas por la pandemia, buscando equilibrar la protección de la población y sectores afectados con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los intereses de la deuda pasaron de representar el 16% del gasto total en el año 2019 al 20,4% en el año 2022. La inversión fiscal aumentó su participación en la economía, pasando del 1,6% del Producto Interno Bruto en el año 2019 al 2% del Producto Interno en el año 2022. El balance fiscal se redujo en 5,17% del Producto Interno Bruto, con el incremento de los ingresos del 24,9% y un aumento de los gastos del 14,4% respecto al año 2021. Se destaca la necesidad de mantener un equilibrio entre la protección social y la sostenibilidad fiscal, fortaleciendo los ingresos públicos y controlando el gasto para garantizar la estabilidad financiera y promover la recuperación económica sostenible. El impacto de la pandemia se evidencia como la pandemia del COVID-19 generó un fuerte impacto en la economía colombiana, afectando las finanzas del gobierno nacional central a través de un aumento del déficit fiscal y la necesidad de medidas extraordinarias para mitigar los efectos de la crisis. La recuperación gradual se observa en las finanzas públicas, con una reducción del déficit fiscal en el año 2022 y un aumento de la inversión fiscal, indicando una mejor situación económica del país. Bueno, continuando con nuestro podcast, frente a la situación de las finanzas de los gobiernos centrales territoriales en el informe del año 2022, en este informe pudimos evidenciar el balance fiscal, el comportamiento de los ingresos y los gastos tanto de los gobiernos centrales territoriales como los departamentos, los municipios capitales y los municipios no capitales. El panorama financiero en este año
tuvo marcado por un deterioro en sus balances fiscales, un aumento en el endeudamiento y una disminución en la participación de los ingresos en el Producto Interno Bruto. Frente a los gobiernos centrales territoriales en el balance fiscal, en el año 2022 reveló un déficit de 9,73 billones, esto que equivalente al 0,67% del Producto Interno Bruto. Este déficit fue cubierto mediante diferentes fuentes de financiamiento, donde el 3,27 billones provinieron del recurso del crédito y un 2,21 billones de desarrollo del Fondo de Pensiones Territoriales FONPET y un 4,23 billones de rendiciones parciales de portafolios financieros. A pesar de un aumento nominal del 12% en los ingresos, estos experimentaron una disminución en términos reales, donde se evidencia una caída del 10,19% del Producto Interno Bruto en el año 2021 al 9,31% del Producto Interno Bruto en el año 2022. Por otro lado, podemos evidenciar que los gastos aumentaron nominalmente en un 23,6%, esto alcanzando el 9,95% del Producto Interno Bruto en el año 2022, desde el 9,87% del Producto Interno Bruto en el año 2021. Frente al crecimiento económico del 22,63%, influyó y se observa en el informe un mayor dinamismo en los ingresos de las ciudades capitales y municipios no capitales, en comparación con los departamentos, como fue Bogotá. La participación de ingresos de estas ciudades aumentó del 58% en el 2021 al 59% en el año 2022, a esperanzas de una disminución en la participación de Bogotá y los departamentos, que pasó del 42% en el año 2021 a un 41% en el año 2022. En cuanto a la distribución del gasto, en el informe se evidencia un fuerte aumento en la ciudad capital, que pasó del 17 billones en el año 2021 a 27,39 billones en el año 2022. Esto aumentó su participación en la distribución del gasto del 14,4% en el año 2021 al 18,8% en el año 2022, mientras que las demás ciudades capitales de los departamentos y los municipios no capitales se evidencia que experimentaron reducciones en su participación. Estos datos revelan un panorama complejo en el balance fiscal del año 2022, con un aumento significativo en los gastos, una disminución en los ingresos reales y cambios en la distribución de los ingresos y en los gastos entre las diferentes regiones, lo que indica un impacto tanto económico como político en las finanzas territoriales. En el informe se evidencia, en cuanto a los departamentos, en el balance fiscal, los resultados departamentales experimentó un cambio significativo en el año 2021 y en el año 2022, pasando de un superávit del 0,86 billones a un déficit del 0,86 billones. Este déficit se originó debido a un aumento en los gastos del 2,94 billones, equivalente a un 14%, mientras que los ingresos solo aumentaron en un 8,7%. A pesar de los incrementos nominales, la participación de las actividades departamentales en el Producto Interno Bruto disminuyó continuamente. La participación de los ingresos en el Producto Interno bajó del 2,84% en el año 2021 al 2,52% en el año 2022, mientras que la participación de los gastos en el Producto Interno disminuyó un 2,77% en el año 2021 a 2,57% respecto al año 2022. Podemos evidenciar el aumento del endeudamiento interno neto, que fue del 0,63 billones, y los retiros de FONPEP
fue de 1.19 billones, realizados por los departamentos. Se utilizaron para financiar el déficit, disminuir el endeudamiento externo y realizar inversiones de portafolios en el sistema financiero nacional. Los resultados individuales de los departamentos variaron. 13 departamentos reportaron un superávit acumulado, mientras que otros 19 prestaron un déficit acumulado. Hubo superávit en los departamentos como fueron Norte de Santander, Magdalena, Nariño, Quindío y el departamento de Risaralda, mientras que se registraron déficits en los departamentos como Casanare, Valle del Cauca, Tolima, Bolívar, Atlántico y el departamento de Cundinamarca. Los departamentos solo Boyacá y Quindío lograron convertir el déficit en el año 2021 en un superávit para el cierre del año 2022. 9 departamentos tuvieron resultados negativos en ambos años, 11 tuvieron resultados positivos y 10 cambiaron de positivos a negativos en estos 2 años, entre el año 2021 y el año 2022, según el informe. En los municipios capitales, el balance fiscal, el déficit fiscal de las unidades capitales experimentó un aumento drástico, pasando de 0,08 billones en el año 2021 a 8,30 billones al cierre del año 2022. Aunque el registro del Sistema General de Regalías mostró un superávit de 0,04 billones en el 2022, este fue significativamente en comparación con el déficit del presupuesto ordinario, que ascendió a 8,34 billones. Este déficit fue principalmente atribuido a Bogotá, que registró un resultado fiscal negativo de 8,4 billones al cierre del año 2022, debido a una discrepancia significativa entre el crecimiento de los ingresos 11% y el de los gastos 61,1%. El déficit del año 2022, 8,30 billones, fue financiado mediante redenciones de recursos mantenidos por las capitales en el sistema financiero, 5,77 billones, un aumento en el endeudamiento externo, 0,28 billones, e interno, 1,75 billones, y desahorros del FOMPET del 0,48 billones. De los restantes 30 municipios capitales que reportaron información en los 2 años bajo análisis, se registró un superávit del 0,1 billones al cierre del año 2022, en comparación con el déficit cercano a los 0,2 billones en el año 2021. Sin embargo, el déficit agregado de todas las capitales al cierre del año 22 fue del 8,30 billones, o el 0,57% del Producto Interno Bruto. Se debió casi exclusivamente al resultado negativo de la capital de la República. En términos individuales, se observaron varias significativas entre las ciudades capitales al cierre del año 22. 14 capitales reportaron superávit acumulado por el 0,85 billones, mientras que los 16 municipios registrados déficit por 0,75 billones entre los años 2021 y el año 2022. 12 ciudades capitales, incluyendo la capital de la República, cambiaron su situación fiscal de superávit a déficit, mientras que en otras 5 se mantuvo. 8 ciudades vieron una reversión de resultados de negativo a positivo, mientras que las restantes 6 capitales persistió en el superávit entre el año 2021 y el año 2022. El grado de dependencia de las capitales disminuyó en el año 2022 con respecto al año 2021, de 45% a 41%, debido a un crecimiento nominal de 3,6% en las transferencias y aportes, mientras que los recaudos tributarios aumentaron en un 21,4% y los recursos de capital en un 29,3%. Respecto a los municipios no capitales, el resultado fiscal de los municipios no capitales experimentó un cambio significativo entre el año 2021 y el 2022,
pasando de un superávit del 2,77 billones a un déficit del 0,58 billones. Este déficit principal se originó en el presupuesto ordinario, ya que los recursos del Sistema General de Regalías ejecutados por estos gobiernos subnacionales se mantuvieron en el equilibrio fiscal. Para sufragar el déficit del año 2022 se observaron incrementos en el endeudamiento interno por el 0,7 billones, el desahorro del FOMPEP por el 0,5 billones y cerca del 0,7 billones fueron invertidos en algún portafolio dentro del sistema financiero. En el año 2022, 644 municipios no capitales registraron un déficit total acumulado por 2,86 billones, mientras que 422 casos presentaron un resultado superavitario por 2,28 billones. De los 644 municipios con déficit en el año 2022, 444 cambiaron de superávit en el año 2021 a déficit en el año 2022, mientras que los otros 200 municipios restantes mantuvieron resultados deficitarios en ambos años. Entre los 422 municipios con superávit al cierre del año 2022, 297 mantuvieron resultados positivos en ambos años, mientras que en 125 municipios el resultado fiscal cambió de negativo a positivo entre el año 2021 y el 2022. Los mayores valores registrados en el déficit y superávit podemos evidenciar que se destacan los municipios como Envigado, Maicao, Apartadó, Yalí, Bello, Córdoba, Bolívar y el déficit, mientras que el superávit sobresalen en los municipios de Arjona, María la Baja, Urubia, Funza, Soacha y Cota. La variación de 3,36 billones en el resultado fiscal entre el año 2021 y el año 2022 se produjo como resultado de los cambios porcentuales del 14% en los ingresos y del 23% en los gastos. Para finalizar, resaltamos que estos cambios significativos reflejan la diversidad de las situaciones financieras entre los municipios no capitales y se destaca la importancia de gestionar eficazmente los recursos públicos a nivel local. Desempeño fiscal del sector Seguridad Social 2019-2022. En cuanto a la seguridad social en pensiones, agrupa un conjunto de entidades y fondos creados a partir de la Ley 100 de 1993, los cuales subsisten de manera simultánea como lo son los regímenes especiales de las fuerzas militares e instituciones que continúan atendiendo los pagos de pensión reconocidas de regímenes anteriores con reglas y beneficios distintos. En cuanto a la seguridad social en salud, en el aseguramiento cobija el régimen contributivo, donde están incluidas las personas que hacen aportes mensuales, y el subsidiado para las personas de menores ingresos cuyo aseguramiento es financiado por recursos públicos. En cuanto al componente de la seguridad social de riesgos laborales, está conformado por Positiva Compañía de Seguros S.A., que asumió en el 2008 las funciones desempeñadas por el liquidado Instituto de Seguros Sociales. La entidad busca proteger a los trabajadores dentro del cual realizan sus actividades. En la pandemia del COVID-19, los efectos causados por la economía y el mercado laboral y la incidencia de las medidas de contención adoptadas por el gobierno en su decisión de tomar un préstamo de recursos por el FOMPEP y de garantizar con dineros públicos el pago de las pensiones y la afiliación del sistema de salud. En cuanto al sector social, cerró el 2022 con un déficit de 8 billones, cuyo resultado fue inferior al 2021, y además mostró un descenso aún más agudizado al registrado en los años anteriores. Con estos valores negativos, el sector cambió la tendencia superavitaria, aunque cada vez menor, que traía entre 2019 y 2021. En esos últimos años, dos hechos relevantes enmarcaron el escenario dentro del cual el sector desarrolló su gestión. Finalmente, dado que el financiamiento del sistema de seguridad social se encuentra estrechamente ligado al funcionamiento de la economía, el mercado laboral y la actividad financiera, del mejoramiento de sus condiciones va a depender el alcanzar unos resultados más favorables. Además, en las actuales circunstancias, la fiscalidad del sector de seguridad social también depende de la definición de las reformas que discuten en el Congreso de la República. Lo anterior nos lleva a concluir que
El comportamiento de las finanzas públicas nacionales para la vigencia 2022 reflejaron la situación atípica que se vivió a nivel global, no solo por causa de la pandemia, sino por todas las situaciones sociopolíticas que se vivieron y caracterizaron el cuatrienio 2019 al 2022, las cuales afectaron las economías mundiales y de la cual no fue ajena la local, ya que a causa de la globalización de la economía, cualquier cambio o factor influye directa e indirectamente o positiva o negativamente en la economía de todos los países del mundo, como un efecto dominó. Más aún, cuando la afectación presiona variables macroeconómicas como el crecimiento económico, los precios internacionales del petróleo, la tasa de cambio, la balanza de pagos, el desempleo, entre otras. Por otro lado, durante la vigencia 2022, las finanzas nacionales mostraron un mayor déficit consolidado a causa de los ajustes que se tuvieron que implementar para lograr la recuperación de la economía local durante la pospandemia y para evitar que las consecuencias económicas que se produjeron por la pandemia se disparara la inflación. Asimismo, a pesar de las consecuencias negativas que trajo la pandemia de la COVID-19 sobre todos los sectores económicos del país y que llevaron al incremento del déficit, uno de los más altos en las últimas décadas, mostraron un mejor panorama por la recuperación alcanzada durante la vigencia 2022, la cual fue del 7% del Producto Interno Bruto. El reporte del comportamiento de las finanzas territoriales demostró la poca capacidad de ejecución de los recursos por parte de los gobiernos nacionales, ya que a la fecha no se ha dado cumplimiento a la Ley 819 del 2023 y en lugar de lograr la ejecución del presupuesto durante la vigencia, como lo establece la norma, se siguen aumentando las reservas presupuestales y la utilización de las vigencias futuras, lo que refleja una falta de planeación del gasto y manejo de las finanzas territoriales. Teniendo en cuenta que el sector de seguridad social marca una gran influencia en las finanzas de la nación, pues ésta refleja el comportamiento y desarrollo del empleo formal del país, es necesario lograr estabilizar las finanzas de este sector, pues con ello se garantiza que la población vinculada formalmente pueda suplir sus necesidades básicas en su vida cesante, además del buen desempeño y del autofinanciamiento del sector. Depende que las reformas planteadas por el actual gobierno logren el éxito esperado y la solución a la grave problemática que enfrenta hoy este sector. Es recomendable que para lograr la estabilidad de las finanzas públicas de la nación, los gobiernos locales deben comprometerse a fortalecer el recaudo de los recursos propios de los niveles subnacionales y nacionales, para lo cual es necesario implementar, de una parte, la actualización de los hechos generadores de los tributos y de los estatutos tributarios, especialmente de los territoriales, e igualmente lograr la modernización de las herramientas de recaudo a fin de mejorar e incrementar el recaudo de los tributos, permitiendo que se aumente la participación de los recursos propios en los gastos de inversión de propósito general, lo cual incentiva la generación de empleo formal a través del desarrollo de obras públicas locales y por ende se logra el crecimiento económico del país, gracias a que se produce un incremento de la demanda interna de bienes y servicios y por tanto el desarrollo de la industria y el comercio local. De otra parte, el gobierno nacional debe mantener el control de la inflación en los niveles exigidos por los organismos económicos internacionales, con el fin de lograr, de una parte, la estabilidad de las finanzas públicas, cumpliendo
con el pago de la deuda pública y del servicio de la deuda, y de otro lado, que a nivel global la economía del país sea reconocida por su buen desempeño, credibilidad y confiabilidad, y que poco a poco se vaya reduciendo el déficit fiscal. Para garantizar el éxito de las reformas planteadas por el Gobierno Nacional, se hace necesario desarrollar los procesos económicos que le permitan lograr la viabilidad de las mismas, evitando incurrir en el incremento del déficit fiscal en razón de la implementación de las mismas.